Beltrán, a Trinidad Montero y de ahí a la Trini, una tríada, por cierto, de identidades alojadas en la misma entraña, en el mismo corazón, una mujer que es distintas y la misma a la vez, genuina en todas sus facetas, tan cordobesa como universal, fundiendo pues el alma de esta ciudad califal y patricia que la vio nacer con las arañas de Marte. Damos la bienvenida a Trinidad Montero. Hola Trini. Trinidad, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Honradísimos de que nos visites, de que hagas un hueco en la agenda en estos primeros compases de la gira. Bueno, la verdad que el placer es mío. Bueno, para mí estoy encantada de poder venir a hablaros de eso, de mis arañas de Marte, y bueno, ya prácticamente nos queda nada más que los Reyes y ya vuelta al trabajo, así que bueno, para mí es bueno pues echar la mañana con amigos y contarle pues a los televidentes, a los espectadores, un poquito más sobre este trabajo, ¿no? Qué maravilla tenerte aquí. Bueno, pues nos ubicamos un poquito, Trinidad, si te parece. En octubre de 2013 llegaba este segundo trabajo discográfico, Las Arañas de Marte. Nos hablas de algo único, de la vida desde el planeta rojo, telúrico, rocoso como la Tierra, pero diferente. Y también retomas pues la estela musical de la más alta estirpe, ¿no? Encarnada en este caso por David Bowie y su mítico trabajo. Empezaríamos preguntándote por qué te propones ese viaje cósmico y por qué nos traes Las Arañas de Marte. Bueno, la verdad que Las Arañas de Marte, evidentemente el título, como tú bien has dicho, es un homenaje tanto del productor Antonio Pastora como mío a ese gran artista, a David Bowie, que siempre pues nos ha llamado mucho la atención, precisamente porque nosotros a la hora de hacer música hemos sido muy libres y entonces David Bowie ha hecho siempre lo que le ha dado la gana en la música y eso siempre ha sido un punto, por lo menos por mi parte, pues para admirarlo, ¿no? Realmente Las Arañas de Marte se puede decir que es el culmen de una serie de años de trabajo, de que la Trini pues adquiera experiencia, registros, se investigue un poco y bueno, pues ese es el resultado, es simplemente una forma de expresión. Yo vengo evidentemente soy de Córdoba, de la copla, del flamenco, de la saeta, pero luego he bebido de otras músicas como el feeling cubano, la música francesa, la bossa nova, y yo creo que hay como una mezcla y bueno, pues yo creo que es esa forma de expresión, ¿no? Finalmente es un disco con muchos matices de jazz, son cubanos, flamenco, copla, y es eso, pero la forma de expresión de la Trini, ¿no? Yo quiero llegar al público con estas historias tan maravillosas, ¿no? Son 13 historias que realmente merece la pena escuchar. De historias que cuentan con escenarios como Córdoba, sí, Sevilla, Madrid. Sí, bueno, yo creo que el amor y el desamor siempre están presentes en nuestras vidas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y afortunadamente para aprender, ¿no? La vida es, sentir. Parafraseando uno de los temas que componen el disco, un vals, ¿no? De amores rotos, ¿no? Sí, el vals de los amores rotos, gran canción, hermosa. Bueno, pues este catálogo repertorio que efectivamente cuenta con 13 temas, que se realiza bajo el sello discográfico independiente Youcali Music, grabado entre octubre de 2012 y febrero de 2013, entre el Escorial, Madrid y Torrelodones. Comenzaba su caminar el pasado 13 de diciembre, ¿no? De alguna manera su pistoletazo de salida lo dábamos con este previo, la suerte que hemos tenido de disfrutarlo en el Jazz Café. Me imagino que presentar, hacer esta previa pues en tu tierra, habiendo vuelto a tu Ítaca, podríamos decir, lo hace todo mucho más mágico, ¿no? Hombre, pues sí, porque la verdad que bueno, hace ya muchos años que yo vivo fuera y bueno, yo me considero evidentemente cordobesa, pero muy del mundo, ¿no? Porque desde muy chiquitita siempre he viajado mucho, cosa que me encanta y gracias a Dios pues mi trabajo me permite viajar, ¿no? La verdad que pensamos en un punto de partida, yo creo que todo tiene que tener un punto de partida y ese punto de partida pues fue nuestra tierra, ¿no? Mi Córdoba, ¿no? Entonces, aprovechando la promoción, decidimos dar como un pequeño concierto en el Jazz Café, no es un lugar muy pequeño, pero es como muy mágico, ¿no? Muy agradable. Y así aprovechar, pues, bueno, un poco lo que es el tema también de promoción y que, pues, alguna gente pues, nos pudiera acompañar ese día. Evidentemente no en la presentación oficial del disco, eso se hará más adelante porque, bueno,
tanto Antonio Pastora, el productor, como yo, tenemos pensamiento de empezar a rodar lo que es el disco con la banda y tal, y bueno, llegar a empezar a promocionar y llegar a muchos lugares, y luego pues hacer algo, nos encantaría en nuestra tierra, en mi tierra, y en eso estamos. Yo creo que vamos a llegar, ya hay conversaciones para el año que viene, y creo que vamos a llegar a buen puerto con las personas adecuadas, ¿no? Y bueno, pues decidimos eso, compartir, y la verdad que fue una noche muy hermosa. El Jazz Café se llenó de gente que conocía, de gente que han sido bienvenidas a Marte. y bueno, la verdad que fue una noche muy linda, y bueno, seguimos caminando, seguimos promocionando, y el 25 de este mes pues nos presentamos en el Café Berlín, una de las salas más emblemáticas en Madrid, ¿no? Y luego nos vamos a la Galileo. Así que bueno, luego viajo a Japón y luego a Colombia, así que bueno, de momento el primero del año, estos meses no se presentan mal, la verdad que contenta. Sí, desde luego saltamos el charco incluso, o sea que vamos a comenzar intensamente esta auténtica y verdadera odisea, ¿no? Antes hablábamos de ese personaje, ¿no? Hacíamos alusión a Ulises, y bueno, tiene mucho en común, ¿no? Esta aventura siempre complicada, siempre difícil, y sobre todo, pues como me decías antes de comenzar la entrevista, ¿no? Fuera del directo, cuando uno apuesta por por trabajar con total libertad, ¿no? Que todo tiene que ser un trabajo mucho más cooperativo y evidentemente más sacrificado si cabe. Obviamente, ¿no? De todas maneras yo siento y pienso que cada artista tiene que ser muy consciente de qué tipo de artista es, ¿no? Yo desde bastante joven sé qué tipo de artista soy, entonces estamos haciendo una serie de músicas o de canciones que van evolucionando evidentemente con el propio ser, ¿no? Con la propia artista, pero siempre digamos que mi música no ha sido excesivamente comercial, ¿no? Por ponerle una etiqueta, ¿no? Porque yo creo que todas las músicas pueden llegar a todo el mundo que las escuche, ¿no? Todo tiene su belleza, ¿no? El caso es sentarse y ponerse a escuchar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un camino más difícil, la calidad es más difícil, obviamente, pero bueno, he sido siempre una mujer muy trabajadora y con las cosas muy claras, y yo creo que poquito a poco vamos a llegar a un público fiel que compre nuestros discos, que venga a nuestros conciertos. Bueno, hay que luchar, pero ¿quién ha dicho que las cosas estén fáciles, no? Bueno, no me importa, soy luchadora. Tras 3 años de durísima tarea, ¿verdad?, de una ardua labor, para la cual se han concitado, eso sí, pues un grupo de artistas de renombre y de prestigio internacional. Y bueno, para contar esta historia bien, ¿verdad?, tenemos que partir de ese flechazo artístico, así llamas tú, pues a esa alianza que surge entre Antonio Pastora y tú. Sí, bueno, hace algunos años, para formarme, ¿no?, artísticamente, realicé un máster en técnica vocal en Madrid. El director de esa academia o de esos cursos era Antonio Pastora, pero bueno, yo no lo conocía en su faceta de compositor. Luego, bueno, yo estuve trabajando haciendo el musical Enamorado Anónimo, estuve haciendo otras cosas, y de pronto pues aparece nuevamente Antonio, me invita a hacer un programa de televisión nocturno, musical, y a raíz de ahí yo empiezo a enamorarme un poco de esos temas, ¿no? Yo no suelo componer, entonces es muy difícil realmente para mí encontrar a un autor que me permita expresarme con total tranquilidad y libertad, y con Antonio pasó eso, ¿no? Por alguna magia, pues he empezado a ser, o ya empecé a ser su musa, y él pues empezó a ser la persona que a través de sus letras, de su poesía, pues contaba historias con las que yo realmente me siento súper cómoda y con las que puedo expresarme libremente y emocionalmente, evidentemente, ¿no? Entonces surgió a partir de ahí, yo le dije a Antonio que por qué no nos echábamos para adelante, y bueno, que en la vida quien no arriesga no gana. Y en ello estamos, ¿no? Evidentemente. Empezamos a trabajar, han sido 3 años, como tú bien dices, de duro trabajo, pero bueno, el que la sigue, la consigue, ya está en la calle, en el mercado Las Arañas de Marte, y bueno, a seguir caminando. Con los mejores compañeros de viaje, y menos mal, porque la empresa era complicada, ¿no? Ese sumergirte ya en la propia composición de los temas, esa introspección que realizas, y que entiendo que también te ha permitido
reconocerte, ¿no? A todos los niveles, no solo Sí. ya vocal, propiamente musical, sino también existencial, ¿no? Evidentemente, la verdad que ha sido una búsqueda y creo que ha sido una experiencia maravillosa, porque cuando empezamos a trabajar prácticamente Trinidad Montero se desmontó entera y empezó a cantar un poco más, quizá desde el alma, ¿no? La madurez sí te da un poco eso, ¿no? Tienes más vivencia, cantas, pero cuentas desde otra perspectiva diferente a cuando tienes 20 años, ¿no? No tiene mucho que ver, ¿no? Afortunadamente. Entonces, evidentemente es la madurez artística y quizá personal también, ¿no? Y se refleja total y absolutamente. Y creo que cuando pasen X años y volvamos a hacer otro disco, pues habrá también otro salto, ¿no? Seguramente, ¿no? No sé, yo creo que afortunadamente los artistas pues no estamos nunca en el mismo espacio, ¿no? Vamos evolucionando y bueno, yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? De expresar en un trabajo discográfico quizá como tú te sientes, ¿no? Tu estado y la época que vives artística y personalmente, ¿no? Muy bien, y lo has hecho, como decíamos, ¿no? Después de emplearte a fondo, después de dedicarle todo, ¿no? De desnudarnos en todos los sentidos y, como decíamos, en esa gran familia que se ha compuesto y que surgía de la química inicial entre Antonio Pastora y Trinidad Montero. Hablamos un poquito de este disco que yo creo que podría definirse, o una de las características que mejor lo definen sería la honestidad, ¿no? Ya desde su propia concepción y confección, para empezar por esa instrumentación real. Queremos que se pueda tocar el latido y que sea un disco que palpite, que sangre, ¿no? Sí, es que yo creo que la verdad le llega a todo el mundo. Evidentemente luego están los gustos de las personas, ¿no? Nos gusta una música más o menos, ¿no? Pero en este disco es que no ha habido ningún sampler, es decir, se ha grabado en directo. Habíamos hecho las referencias en otros estudios y tal, pero yo soy un artista muy de directo. Entonces opino, por mi forma de sentir, que cuando estoy en un estudio a mí me viene un poco más la frialdad, ¿no? Entonces pedí a Antonio poder grabar en directo y así se grabó el disco. Grabamos en varios días y con el pianista Moisés Sánchez, que es uno de los grandes de este país en el jazz, y Toño Miguel, contrabajista. Estuvimos los tres y yo creo que esa verdad, esa magia se palpa en el disco, ¿no? Hay mucha sinceridad. Y yo creo que eso antes o después pues le llega a la gente, ¿no? Evidentemente, como te acabo de comentar, te puede gustar más un estilo de música o menos, ¿no? Pero lo que es indiscutible es que hay esa parte de esa libertad, esa verdad, que yo creo que es muy importante. Cuando tú pones el alma en algo y se refleja, a quien no le llega, ¿no? ¿Y cómo vive esto el intérprete, la cantante y, por supuesto, también el resto de esta agrupación, el tener como referencia no un álbum de estudio tradicional, sino este trabajo ya en directo, ya sin samplers, ya sin sintetizadores y al desnudo? Es que yo creo que todos somos unos artistas muy del directo, como te digo. Entonces, yo estoy como pez en el agua. Es que realmente donde yo me lo paso bien es en escena, en el escenario, ¿no? Como me dijo, no recuerdo quién me lo dijo hace ya algunos años, que era como un poco animal de directo, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Normalmente casi nunca cortamos en el estudio. Yo creo que lo que se graba se hace entero, las pistas se graban enteras, luego si hay algún fallito o cualquier cosa se cogen de otra. Yo creo que eso es importante para no perder esa magia que se crea, ¿no? Porque, bueno, por pequeños fallos, ¿para qué cortar esa energía tan bonita que surge en esos momentos, ¿no? Gracias a todos los adelantos en los estudios se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, soy partidaria de todo eso, ¿no? De no cortar esa energía, y en los directos pues igual, todos estamos... Yo creo que cuando hay buenos músicos y sobre todo cuando hay talento, ganas, simplemente con mirar a los propios músicos surgen las cosas, hay entendimiento. Ahora entendemos pues frases tuyas, como cuando nos dices, afirmas que no aspiras a que te conozcan, sino a que te sientan. Sí. Y que lo que haces es compartir tu verdad, ¿no? Sí, es que yo creo que eso es
lo más importante para un artista, y en la música yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué no retomar eso, ¿no? ¿Por qué no volver a todo eso, ya que también lo que es la industria, el negocio musical ha cambiado, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que la gente debería de ir a más conciertos, sobre todo también la gente joven, porque hay un universo más allá de esas músicas comerciales que todos conocemos, ¿no? Y hay verdaderas maravillas, ¿no? Yo he sido siempre una persona que me ha inspirado mucho, una artista ha sido Chabela Vargas o Martirio, ¿no? Aquí en el país, ¿no? A la que siempre se la ha considerado quizá, bueno, pues una artista de otras músicas, ¿no? Porque bueno, pero para mí siempre ha sido una fuente de inspiración, precisamente porque ella ha tenido siempre muy claro lo que quería ser y ha hecho lo que le ha dado la gana, que es lo que hay que hacer, lo que sientas. Luego va viniendo todo. Sofisticación, elegancia, originalidad, exclusividad, coronada, como decía Toni Zenet, por una voz grandiosa. Así se ha definido en los diferentes medios de comunicación, la crítica a este trabajo. Hacía referencia a Trinidad, bueno, a ese mapa musical actual, a ese panorama. ¿Crees que también podemos estar un poco desorientados, que se pierde esa búsqueda de la excelencia, tan sometidos a la industria, a lo comercial y a la venta de discos? Bueno, yo pienso que realmente debemos de culturizarnos más musicalmente. Es algo que me da mucha pena decir, pero que es la realidad. En otros países como Inglaterra o Estados Unidos, en América, el ser artista, ser cantante, ser bailarín, es una profesión como otra cualquiera, y evidentemente yo, desde muy joven, lo he considerado así, ¿no? Pero sí me ha pasado a veces que me han preguntado, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y he dicho, me dedico a la música. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Y qué más? Es una carrera en la que siempre estás aprendiendo, siempre estás evolucionando, es toda la vida, no son 4 años ni 3 años, es toda tu vida, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos falta un poquito, y yo creo que desde muy chiquititos sería muy bonito y muy interesante que los niños empezaran no solamente a escuchar a artistas que tienen todos mis respetos y que me parecen buenos artistas como Pablo Alborán, como David Bisbal, Melendi, pero aparte de eso también pueden escuchar pues, a Chabela Vargas, a Martirio, a Elena Burke, a Omar Portuondo, a Olga Guillot. Son grandes desconocidos para la gran mayoría del público, sobre todo para la gente joven, y que han sido y que son referencia para la música, ¿no? Entonces yo creo que nos queda un poquito para bueno, un pasito adelante para todo eso, ¿no? Hay verdaderas maravillas que la gente joven debería conocer. Y a partir de ahí yo creo que la gente pues empezaría seguramente a que le toquen el alma y a ir a conciertos. Bueno, yo creo que la curiosidad cultural es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que todo ha cambiado y que no vamos por mal camino, sinceramente. Podemos ser optimistas, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. A ti, desde luego, no te hizo falta mucha motivación del exterior, ya de muy pequeñita, sentiste esa pasión y desde entonces te has formado incansablemente, en constante evolución, en permanente evolución, pues en canto, en solfeo, en piano, en el conservatorio, ¿verdad? Sí. Ahora hablaremos un poquito también de esa formación, de ese contacto con algunas de las figuras más importantes de la historia de la música española reciente, pero es que además has mantenido pues esa profesionalidad, ¿no? desde muy joven, y te pregunto, Trinidad, pues cómo se producen esos dos pasos, ¿no? Porque una cosa es el clásico mamá quiero ser artista, sí. Esto de yo me quiero subir a un escenario, quiero cantar y lo siento, y ya a los 9 años estabas en Televisión Española, sí, nada menos, cierto. En Sopa de Gansos, si no recuerdo mal. Y cómo se sube ese otro peldaño de decir, tener la madurez suficiente para decir, no, yo me quiero dedicar a esto, a este mundo que, como efectivamente tú bien dices, es una profesión y es un oficio muy sacrificado. Sí, pues sinceramente
es que no tuve ni que planteármelo, o sea, no, fue algo como muy conectado. No planteaba hacer otra cosa. Evidentemente he tenido mis estudios, mi universidad, tal, sobre todo y gracias a mis padres, cosa que tengo también que evidentemente que agradecer, porque cuando uno tiene esa inquietud artística, estás solamente ahí y empiezas a descuidar otras cosas que, bueno, que son básicas en tu cultura. Y bueno, pues yo terminé mis estudios a la vez que compaginaba los estudios musicales. A raíz de ahí es que fue todo como muy rodado, porque con 17 años ya salió mi primer trabajo para Japón. Entonces yo había trabajado mucho por la geografía española, fue como todo muy, no sé, muy rodado. Yo creo también que cuando uno tiene una energía y cuando va por un camino todo se va dando, ¿no? Yo creo que obligar a la vida a algo es perder el tiempo, ¿no? Hay que soltar y recibir, ¿no? Creo, ¿no? Y entonces se dio un poco así. Realmente yo desde muy pequeña ya sentí que es lo que quería hacer, o sea, no me he planteado nunca hacer nada que no sea relacionado con la música, ¿no? Y lo que he hecho de docencia en las universidades del mundo y tal, ha sido siempre relacionado evidentemente con la música, ¿no? Masterclass de música española, sobre fallas, sobre Lorca, técnica vocal. Bueno, son cosas que yo siempre he tenido muy clara y yo creo que eso es una vocación, es algo que uno tiene dentro, que no puede explicar, pero que siente y que lo lleva por la vida, ¿no? Y en eso estamos. Un aprendizaje que te ha permitido pues, encontrarte con maestros de la talla de Fragero, Antonio Mondeja, Rafael Mudarra o Rafael Rabay. Te pregunto, ¿qué te han enseñado de ti misma y en qué han coincidido todos en ese conocimiento de la voz y del corazón de Trinidad? Bueno, en realidad mi primer profesor fue Antonio Fragero, ¿no? Yo pues cuando era muy chiquitita pues me ponía mis cassettes de Rosy Jurado, de Las Pantojas y tal, y bueno, pues nos enteramos que Antonio estaba dando clases y la verdad que él fue el que me dio las primeras pautas sobre la copla, me ayudó mucho a desenvolverme con lo que es el piano, ¿no? Yo no había cantado nunca con un instrumento, ¿no? Y bueno, a raíz del conservatorio, Antonio Mondejar en una época de mi vida también fue importante porque bueno, me ayudó, yo soy una persona muy activa y muy nerviosa y me ayudó a templarme mucho en las tablas. Y bueno, luego pasé con Rafael Mudarra a Sevilla y con Rabay. Rafael Mudarra acompañaba a Lola Flores, a La Pantoja. Bueno, me permitió mucho poder forjar mi propio estilo. Yo he sido siempre como muy creativa, ¿no? A la hora de cantar, ¿no? Y él me permitió esa libertad. Y luego pues Rafael Rabay, sobre todo a nivel de técnica, me ayudó muchísimo. Y luego bueno, pues seguí haciendo algunas cosas más de foniatría, logopedia, técnica vocal, bueno, y aún sigo, evidentemente, ¿no? Hay que seguir cultivándose y todo han sido muy importantes en una etapa determinada de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, todo me animaba mucho a que siguiera adelante si era lo que yo quería, con mucho cariño. Y bueno, evidentemente para todos tengo un pedacito del corazón, ¿no? De agradecimiento. Una nómina a la que seguramente podríamos añadir los diferentes artistas con los que has trabajado, de la talla de Kiko Veneno, Raimundo Amador, bueno, Pibi Amador, que por cierto pues producía, ¿no? Ese primer trabajo tuyo, ese Eterno Retorno del año 2000, ahora hablaremos un poquito de ello. También Blanca Lee, Javier Limón, Lucrecia, Lolita, Lucho Gatica, Moncho, en fin, muchísimos artistas y figuras de primerísimo orden, de primer nivel. ¿Qué te has llevado tú de esas experiencias, de esas actuaciones, desde las primeritas hasta esas en las que tú ya pues, te sientes con esa madurez artística? ¿Y qué crees que se llevan ellos de la Trini o de Trinidad Montero? No sé realmente lo que se llevarán ellos, ¿no? Yo creo que las primeras incursiones creo que se llevarían un torbellino de mujer, ¿no? Tan chiquitita siempre, un rabito de lagartija, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso me ha ayudado precisamente a definirme como artista, ¿no? Ellos siempre pues te dan, la mayoría de ellos son gente muy sencilla. Yo creo que lo que define a un grande es eso, es la humildad, esa sinceridad de corazón, y la mayoría de ellos, prácticamente todos, siempre pues lo que han hecho es animarme, alentarme
y que siguiera trabajando en este camino duro, ¿no? Porque bueno, evidentemente no es solamente cantar y formarse, hay otro mundo alrededor de nosotros que bueno, pues tiene su parte buena y su parte menos buena, ¿no? Y que siguiera mi camino con fuerza, que siguiera formándome, estudiando. Yo creo que eso ha sido lo más positivo. Yo he sido siempre una persona muy autodidacta, muy curiosa, pero gracias a personas como ellos, o como Pibe Amador en su tiempo, pues me animaron a culturizarme musicalmente sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es prácticamente vital, eso senta las bases, tus bases artísticas, ¿no? Para seguir investigando y para no quedarte estancada, ¿no? Entonces, bueno, espero que se hayan llevado todos buenos recuerdos. Yo tengo muy buenos recuerdos, buenos momentos de prácticamente de todos, y además que los recuerdo a todos, esos momentos. Y bueno, ojalá pueda cruzarme con algunos de ellos si he tenido la oportunidad de volver a cruzarme. Y bueno, ojalá pues podamos alguna vez unir otra vez caminos, ¿no? Sería muy interesante. Y bueno, seguimos buceando un poquito en esa trayectoria. También tenemos que decir que has seguido bebiendo, imbuyéndote de las diferentes músicas, diferentes sonidos por todo el planeta. Por cierto, hay que decir, podemos hablar de la experiencia con la Press Joven, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de la Sinfónica de Sevilla, ¿verdad? Hablaremos un poquito de la saeta, ¿verdad? Porque es una enorme, una grandísima saetera. También con la compañía de Yoko Komatsubara o Jaleo Flamenco. Son muchísimos capítulos, ¿no? Para la biografía, la andadura de alguien tan joven, ¿no? Bueno, la verdad que bueno, la música me ha permitido poder hacer muchas cosas y yo creo que todo eso finalmente ha terminado en Las Arañas de Marte, ¿no? Entonces han sido muchas vivencias, muchos estilos musicales, afortunadamente, y bueno, pues me ha permitido poder vivir cosas realmente muy bonitas, porque bueno, descubrir a Falla así tan jovencita, pues fue una de quizás sea uno de los impactos más importantes para mí, ¿no? Poder cantar El Amor Brujo en el Auditorio Nacional, ¿no? O con orquestas como la Filarmónica de Medellín o la Simón Bolívar de Venezuela, ¿no? Son cosas que hacen que yo agradezca a la vida el poder haberme dedicado y seguir dedicándome a lo que tanto amo, a la música. Hablamos, si te parece, de esos dos trabajos de los que disponemos ahora mismo. Antes mencionábamos ese eterno retorno. Tú hace un momento has hecho alusión a esa mezcolanza, esa mixtura, esa búsqueda incansable de un sonido distinto que no se pueda clasificar, que no se pueda etiquetar. Ya ahí nos encontrábamos en ese primer trabajo, en esa ópera prima, boleros, bossa nova, swing. ¿Qué supone o cómo encajas tú ese paso del primer trabajo a este segundo? ¿Con qué Trinidad nos encontramos en el primero y con qué Trini en el segundo? Bueno, evidentemente en el primer trabajo, hace ya 14 años casi, aquello fue, bueno, todo es una búsqueda en realidad, ¿no? Pero el productor, Pibe Amador, la verdad que bueno, pues empezó a pasarme por muchos estilos. Empezó a pasarme cosas que yo desconocía, o sea, música cubana, música francesa, brasileña. Eso, evidentemente, yo que he sido siempre una persona muy creativa para cantar la copla, pues me abrió un mundo y empezamos a investigar. Yo creo que Eterno Retorno fue una investigación. Incluso recuerdo que tenemos El día que nací yo, que es una copla muy hermosa, empezamos a hacerle un experimento y lo hicimos por bolero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Pibe vio mi inquietud y me facilitó el camino, ¿no? Evidentemente, él me puso en el camino y yo, como te digo, soy bastante autodidacta y empecé a buscar por otros caminos y encontré verdaderas joyas. Y la verdad que todo eso, todos mis trabajos, todas esas inquietudes han llevado a lo que hoy en día es la Trini, y gracias pues a Antonio Pastora y a sus historias, pues tenemos este maravilloso trabajo en el que sí me encuentro evidentemente mucho más definida, ¿no? Porque en Eterno Retorno tenemos swing, bossa nova, bolero. Hay un abanico bueno, muy rico, porque me parece también un disco muy lindo, unas canciones muy hermosas de Pibe, pero evidentemente quizá guarden menos conexión.
Ahora Las arañas de Marte son canciones, historias muy distintas, pero están como conectadas. De hecho, escuchas el disco y hay un sonido, unas formas de expresión que están muy conectadas, pese a que realmente las canciones a veces no tienen nada que ver unas con las otras. Pero hay algo, hay una magia, hay una conexión que define un poco el estilo de la Trini, ¿no? Un poco, que sí es cierto que es un poco indescriptible, pero bueno, donde prima sobre todo el jazz y la música de raíz andaluza, ¿no? Armónicamente, ¿no? Sí. Como en un poemario que debemos leernos de principio a fin. Sí, yo creo que es poesía, ¿no? Pura, vamos. Afirmas en una entrevista muy reciente, Trinidad, haber nacido flamenca y coplera, a lo cual has ido incorporando pues, otros estilos, como los sones cubanos, la bossa nova, la música clásica y, por supuesto, ese mágico medio de transporte a otros mundos, ese medio de comunicación con otras sensibilidades, el jazz. ¿Cómo llega a tu vida y bueno, ¿cómo entiendes tú, cómo te explicas que entronque también con tu voz, con tu calidad vocal y sobre todo con ese estilo ya definido, tan definido de la Trini? Bueno, el jazz llega a mis manos, a mis oídos, por Pibe Amador. Como te digo, él es una figura muy importante en esa transición, ¿no? Desde la copla a otras músicas, ¿no? Bueno, él me pasaba cosas de Sarah Vaughan, Abbey Lincoln, canciones como Summertime, Night and Day. Bueno, siempre hacía mucho hincapié en que yo era una persona muy libre a la hora de cantar, cosa que se da muchísimo en el jazz, obviamente, sobre todo el jazz tiene una estructura, pero hay mucha improvisación, ¿no? Yo siempre me ha encantado improvisar, ¿no? Nunca se canta igual, ¿no? Yo nunca canto igual. Entonces llega por ese medio. Y bueno, pues yo empiezo también a indagar y como te digo, creo que en otra vida fui cubana, porque el feeling cubano, esa mezcla del bolero y del jazz, es algo que me apasiona. Y bueno, yo siempre he tenido también un timbre de voz quizás bastante oscuro, ¿no? Y quizás bueno, pues he conectado muy bien con los cantantes que hacían jazz y sobre todo los cantantes que hacían feeling cubano, ¿no? Sobre todo eso. Ya te digo que es una música que me apasiona y bueno, tengo que agradecer evidentemente, no me cansaré nunca de agradecerle a Pibe, pues esa ventana que me abrió a otras músicas, ¿no? Creo que es muy, muy importante para un artista. Y sin perder las raíces, ¿no? En este caso de tu tierra natal, del sur, esa devoción también tuya por el arte de la saeta y esa aspiración de seguir reivindicando el flamenco y también pues un género tan denostado durante décadas como la copla, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, evidentemente, yo pienso que tanto el flamenco como la copla, quizás más el flamenco, ¿no? Pero son artes universales, ¿no? Entonces, la copla bueno, de unos años para acá quizá pues se le ha dado algo más de importancia, también en algunos programas determinados y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que actualizarse también, ¿no? Hemos asociado siempre también la copla y el flamenco con una época un poco casposa, ¿no? Se pudiera decir, ¿no? Y no, nada más lejos de la realidad. De todas maneras, yo en mi trabajo también mezclo la copla y no voy con bata de cola ni con peineta, ¿no? Eso no tiene nada que ver para el sentir, ¿no? Creo que hay que dar un giro de tuerca, ¿no? Mira, por ejemplo, también Pasión Vega, ¿no? O Diana Navarro, ¿no? Ellos tienen esa raíz, pero son chicas, son artistas actuales. Yo creo que eso es importante, yo creo que todo evoluciona y la copla ya tuvo su momento determinado, pero tiene que evolucionar, obviamente, ¿no? Y si hay una forma de sentir diferente, ¿por qué no? No pasa absolutamente nada, claro, y el flamenco igual, porque no se va a mezclar, ya hace bastante tiempo que se mezcla, ¿no? El jazz con el flamenco, claro, está permitido, yo creo que la música es universal. Si es nuestra forma de sentir, ¿por qué no? Si se admite, ¿quién dice que sí y quién dice que no, ¿no? Yo creo que eso, realmente yo es que nunca he tenido que plantearme eso. Si lo he sentido, lo he llevado a cabo. Creo que no hay más, creo que todo es mucho más sencillo.
Y desde luego todo es mucho más sencillo porque, como nos dice Trinidad en alguna ocasión, el verdadero artista pues tiene que camuflar, ¿no? Lo complejo de este arte. Es más sencillo a nuestros ojos, ¿no? Entiendo yo. La verdad es que solo viendo ese potencial instrumental que tiene el disco, haciendo un pequeño recorrido, piano, contrabajo, violonchelo, guitarra española, acordeón, fliscorno, trompeta, mandolina, mandola, bouzouki, solo ya esto nos da una muestra, ¿no? Nos refleja muy bien lo sencillo que es esto, ¿no? Y lo complejo al mismo tiempo, ¿no? Y esa necesidad de encontrar un sonido nuevo, distinto. Sí, de todas maneras yo, si te soy sincera, no he tenido esa necesidad de encontrar un sonido nuevo. He tenido la necesidad de expresarme y eso ha dado, o sea, ese resultado, que realmente, bueno, pues la gente que lo escucha nos cuenta que es un poco inclasificable, pero que ciertamente le engancha un poco, ¿no? Y para nosotros pues eso es maravilloso. Estamos muy contentos con los distintos sentimientos o sensaciones que le da al público, ¿no? Es un disco en el que no a todo el mundo le gustan las mismas canciones y eso nos parece realmente maravilloso, ¿sabes? Porque eso significa que no va a ser un disco de una sola canción o de dos. Hay 13 historias y bueno, pues hay gente que se identifica con una y hay gente que se identifica con otra y eso nos parece realmente maravilloso, ¿no? Después de 3 años de duro trabajo, ¿no? Eso es una gran recompensa, de verdad. 13 historias, como curiosidad, con esa cita previa a la promoción, a la gira, se presentaban un viernes 13, ¿verdad? Sí. Y en un disco, en un CD cuya factura, cuyo diseño es amarillo. Amarillo, Así sí. que supersticiones ninguna, No, ¿no? ninguna. 13 historias, día 13, portada amarilla, nada, ninguna superstición, al contrario, nos está dando buena suerte. Aprovechamos también para hablar precisamente del diseño, de la maquetación que ha corrido a cargo, bueno, las fotos, las ilustraciones de Javier Herrero, ¿no? Sí. Importantísimo también, ese primer vistazo, esa tarjeta de presentación que es la portada de un disco, ¿no? Cierto, o sea, una enorme verdad, antes de escucharte te van a ver. Claro. Entonces, para nosotros era muy, muy importante esa portada. Al hablar con Javier Herrero, un artista maravilloso, él supo enseguida captar, aparte que nos conocemos de hace ya años, entonces él pues, me ha visto en directo y tal, y él sabe un poco pues, mi forma y captó enseguida qué es lo que yo quería, ¿no? Es un disco muy artístico en todo, tanto musicalmente como estilísticamente, ¿no? El libreto interior está lleno de acuarelas que ha hecho Javier Herrero, con la temática de cada canción, es una belleza, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el disco está en plataformas digitales, pero para nosotros era muy, muy importante que la estética del disco fuera impactante. Y la verdad que con esa portada creo que lo hemos conseguido, sinceramente, ¿no? Amarilla, bueno, es muy sencilla, pero a la vez tiene mucha luminosidad y mucha energía, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Nos llega ya esa atmósfera tan especial, ¿no? De esas arañas que por supuesto están presentes en todo momento. Bueno, Trinidad, te hemos presentado al inicio, pues bueno, un poco atendiendo a esa evolución en cuanto al nombre, al sobrenombre. Yo creo que esto nos habla muy bien, es muy significativo, muy sintomático de las aristas, ¿no? De lo poliédrica que es pues esta artista, Trinidad, y bueno, lo has contado en alguna ocasión, pero seguramente nuestros espectadores también querrán escucharlo. ¿Por qué pasas de tu nombre real, original, a Álvarez Beltrán, a Montero? Y bueno, cuéntanos esa anécdota que te hace llamarte la Trini casi sin darte tu cuenta, ¿no? Sí, más bien. Bueno, como tú bien dices, mi nombre real es Trinidad Álvarez. Montero pues fue como en una época determinada. Mi madre nace en esa calle tan típica cordobesa. Claro. Bueno, es un poco homenaje a mi madre, ¿no? Esa figura tan importante, ¿no? Para mí, ¿no? Luego pues viajo a Sudamérica y qué cosa tan curiosa, en un artículo del periódico El Mundo, pues el titular era "La Trini llega a Medellín". Y bueno, nosotros ya estábamos fraguando lo que es el tema de las arañas de Marte, ya nos quedaba poquito y tal.
y fue como, bueno, yo soy una persona muy racial, muy impulsiva, y sentí que quería llegar a la gente ya como la Trini, que la etapa de la Trinidad Montero, bueno, evidentemente está dentro de mí artísticamente y personalmente, pero que había que pasar bueno, pues a la Trini, ¿no? Porque yo siempre he sido también muy admiradora de artistas muy carismáticas como Mina, La Lupe, Sofía Loren. Son gente bueno, que tienen mucha fuerza y a las que coloquialmente mucha gente llamaba la Loren, ¿no? La Lupe ya llevaba su nombre y ya, bueno, simplemente ella era brutal y Mina igual. Entonces me pareció que yo tengo ese punto en escena, sobre todo, evidentemente, de divismo, ¿no? Un poco donde una crece, ¿no? Luego te bajas del escenario y otra vez vuelves a ser chiquitita, ¿no? Entonces me identifico mucho con eso y quizá, bueno, algo me dijo que bueno, con Las arañas de Marte quería llegar a los espectadores como a Trini. Y además así también le haces un guiño, ¿no? a esa gran Trinidad, ¿no? Sí, la Trini, malagueña del flamenco, que nos dejó tanto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por supuesto. No está reñido lo actual, lo fresco, con lo más rancio, ¿no? Porque evidentemente desde eso hemos llegado musicalmente a lo actual, ¿no? Claro, hablamos de tradición, también de modernidad, de vanguardia y todo ello contenido en la Trini, así que de momento nos quedamos, ¿no? con la Trini, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, que ya sí. Bueno, ¿y qué habría hecho Trinidad o la Trini ya en esta etapa si no se hubiera dedicado a la música? Bueno, si es que esto es posible, porque tú suscribes una cita de Nietzsche que nos dice que la vida sin música pues sería un error, Un error. ¿no? Sí, yo creo que si te fijas, la música es nuestra banda sonora de la vida, o sea, estamos viendo una película y hay una banda sonora detrás. Estás sentada, escuchas una canción y se te vienen a la mente sentimientos, recuerdos. Es que yo creo sinceramente que no he nacido para otra cosa que no sea la música, porque para mí es muy importante, creo que la música nos hace un poquito más felices, la verdad. Y a mí me gusta hacer feliz a la gente. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, no sé, me imagino que habría estado vinculado con la música, a la enseñanza. Creo que habría ido por ese camino también, ¿no? Pero evidentemente tengo que agradecer, bueno, no sé si a Dios, a la energía y a mi familia también, que me ha apoyado mucho, a que desde el primer momento en el que, bueno, pues decidí que quería hacer música, pues me facilitaron ponerme en el camino, ¿no? Y bueno, pues me llena, es que eso, sin música la vida, mi vida sería un error realmente, ¿no? Pues seguro que muchísimas personas que nos están viendo quieren conocer mucho más sobre la Trini. Yo quiero decir que tenemos toda la información en latrinimusic.com, que vamos a encontrar rápidamente efectivamente todos los enlaces para adquirir ese disco, para seguir muy de cerca la agenda, ¿verdad? Sí. Ya hemos adelantado un poquito, pero irán cerrándose fechas, sí, ¿no? claro, en más, las próximas semanas. Sí, si Dios quiere. Bueno, nuestra siguiente parada es el 25 en el Café Berlín. Bueno, luego vamos a, como te comentaba, a la Sala Galileo, viajamos a Japón, Colombia. Y bueno, creo que será posible que nos veamos aquí en Córdoba. No quiero adelantar nada todavía, pero las personas que llevan mi trabajo, pues estamos en eso, tengo mucho interés. Para mí sería una maravilla poder presentar este trabajo aquí en mi tierra, ¿no? Después de tanto tiempo. Y yo creo que vamos a llegar a un buen puerto para poder eso, para que podamos trasladarnos a Marte todos, ¿no? Los cordobeses. Muy bien, bueno, pues te deseamos lo mejor para este 2014. Muchas gracias, Ángela. Que ya está iniciado, no lo vais a necesitar, pero bueno, para que el año comience magníficamente, como ha terminado 2013, para esta gran familia, ¿verdad?, Sí. que ha hecho posible Las arañas de Marte. Y por nuestra parte queremos decir, partiendo de unas palabras tuyas, tú agradeces a menudo vivir de eso que amas tanto, ¿verdad?, sí. que es la música, y nosotros agradecemos también muchísimo que, como decíamos al inicio, hayas podido encontrar el espacio para visitarnos en estos días festivos que son un poquito caóticos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estoy encantada, una alegría, de verdad, sinceramente, poder contaros todo esto
y bueno, yo sé que nos veremos muy prontito, muy agradecida. Pues aquí estaremos esperándote, Trinidad, te tomamos la palabra. Pues tómamela. Bueno, pues a la Trini le deseamos, como decíamos, un feliz año, enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros.